Como anteriormente había indicado, el análisis de estructuras se divide en tres: en armaduras, armazones y en máquinas. Un ejemplo de armadura es esta viga junto con esta otra viga, la viga BE con la viga CF. Un armazón se constituye en todo el elemento, es decir, las vigas, los pernos y también la línea que está conectada a este otro punto en tierra. Las máquinas se diseñan para transmitir y modificar fuerzas, las cuales también contienen partes en movimiento y tienen elementos sobre el cual actúan tres o más fuerzas, al igual que los armazones. Finalmente podemos considerar las armaduras en el espacio o espaciales, las cuales se constituyen por armaduras en el espacio que están conectadas entre sí en sus extremos formando una figura tridimensional. Un ejemplo de estas armaduras son los postes de luz o las grandes estructuras de puentes que comúnmente vemos en... Bueno, ahora vamos a resolver un ejercicio acerca de armaduras. Planteamos este ejercicio que dice: con el uso del método de nodos, calcule la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura. Esta es la armadura, que tiene diferentes medidas dadas en pies. Tiene un apoyo en este costado, tiene un apoyo acá abajo y tiene, como podemos ver, tiene 3, 4, 5 nodos. Además de esto, tiene dos fuerzas aplicadas en el nodo A y en el nodo B, fuerza A de 2000 libras y fuerza B de 1000 libras. ¿Cuál es el procedimiento para afrontar esos ejercicios? Primero, hacemos un diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. Entonces aquí tenemos la armadura completa y pintamos las fuerzas, que actúan en cada uno de los nodos. Primero, pues en el nodo A tenemos la fuerza que se aplica de 2000 libras, en el nodo B tenemos la fuerza de 1000 libras aplicada, en el nodo D tenemos la reacción que se muestra acá, y en el nodo C tenemos las reacciones dadas por este elemento que están en el sentido del eje Y y en el sentido del eje X de esta forma perpendicular. Primero vamos a hacer la sumatoria de momentos en el nodo C, que tiene que ser igual a 0 porque la armadura está en equilibrio, y esta ecuación la manejamos con el fin de eliminar dos incógnitas, que es CY y CX. Ahora planteamos esta ecuación a partir de la sumatoria de momentos, como la podemos ver acá, que son la sumatoria de momentos sobre este eje, y esto nos da que en el nodo E la fuerza, el esfuerzo, la reacción de la fuerza es de 10.000 libras. Ese es el primer resultado que podemos obtener de este planteamiento. Ahora, como para mantener una segunda ecuación, hacemos una sumatoria de fuerzas en X en el mismo nodo C y una sumatoria de fuerzas en Y, y hacemos una sumatoria de equilibrio. Lo mismo, hacemos sumatoria de fuerzas más la C de Y, despejamos C de Y, que es nuestra última incógnita, y nos queda que C de Y es igual a 7.000 libras. Ahora, el procedimiento a seguir es descomponer la armadura en nodos. Primero nos concentramos en el nodo A, como se pinta acá. Ponemos el nodo A y pintamos las fuerzas que actúan sobre el nodo, que es la de 2000 libras, y tenemos una fuerza desconocida FAD y una fuerza desconocida FAB. Aquí tenemos: el nodo se encuentra sujeto a dos fuerzas desconocidas ejercidas por elementos AB y AD. ¿Cómo hacemos para encontrar estas fuerzas? Las magnitudes de las fuerzas se obtienen a partir de la proporción. De esta proporción mostrada acá: 2000 libras sobre 4 es igual a F sub AB sobre 3 igual a F sub AD sobre 5, que prácticamente son las distancias manejadas. A partir de estas proporciones manejamos que F de AB, la fuerza de AB es 1500 libras y la fuerza de AD es 2500 libras. Y concluimos que la viga o la fuerza de AD está en compresión y la de AB está en tensión. Ahora hacemos un estudio del nodo D. Hacemos el estudio del nodo D, como se muestra acá, y decimos que como la fuerza ejercida por el elemento AD ya se determinó, ahora solo se tienen dos incógnitas involucradas con este nodo. De nuevo, se usa un triángulo de fuerzas para determinar las fuerzas desconocidas en los elementos DB y DE. Aquí tenemos entonces nuestro triángulo de fuerzas, tenemos nuestro nodo descompuesto, y decimos que la fuerza en DB es igual a la fuerza en DA, y tenemos nuestro triángulo de fuerzas. Entonces simplemente hacemos una proporción de este estilo, y tenemos que la fuerza en DB es 2500 libras en tensión y la fuerza de DE es 3000 libras en compresión. Continuando en el nodo B,
Vamos a encontrar ahora las fuerzas BC y BE. Realizando como hicimos en los anteriores nodos, la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y, las cuales tienen que ser igual a 0, ¿cierto? Realizamos la sumatoria de fuerzas y tenemos en cuenta los valores de las fuerzas que ya hallamos en el nodo, ¿cierto? Entonces tenemos una fuerza de 2500 libras y tenemos esta relación en cuanto a en cuanto a las distancias que mostramos anteriormente. Una vez realizamos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, tenemos esta ecuación en donde nuestra incógnita es la fuerza BE. Despejando esta ecuación, obtenemos que la fuerza es igual a 3750 libras en compresión. Adicionalmente, realizando la sumatoria de fuerzas en X, encontramos la fuerza BC, donde obtenemos una fuerza de 5250 libras en tensión. Retomando nuevamente el ejercicio, podemos considerar en este caso el nodo E. En este nodo se están aplicando tres fuerzas conocidas ya. Esta fuerza de 10.000 libras, la cual habíamos calculado en el nodo A, la fuerza EB, que viene desde el punto E hacia el B por 3.000 libras, y la fuerza ED, la cual tiene un valor de 3.500 libras. En este caso la incógnita es la fuerza EC. Esta fuerza EC la debemos calcular teniendo en cuenta la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Analizando la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que la fuerza EC es de 8.750 libras en compresión. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe a que nosotros asumimos una fuerza en tensión y el signo negativo nos indica que estábamos asumiendo mal esta fuerza, por lo cual obtenemos una fuerza en compresión. En la sumatoria de fuerzas en Y obtenemos la comprobación de las fuerzas que están actuando sobre el nodo. En este caso ya la sumatoria de las fuerzas nos va a dar un 0, que es lo ideal. En el nodo C, que es el último nodo que iremos a analizar, tenemos en cuenta que las reacciones ya se habían determinado a partir del equilibrio de la armadura. En este nodo estaremos verificando cada una de las fuerzas que estaban actuando sobre la misma. En este caso tenemos esta fuerza CY, que es de 7.000 libras, la fuerza CB, que es 5.250 libras, la fuerza CE de 8.750 libras y la fuerza en CX, que es igual a 0, que es el punto que estaba conectado anteriormente de la armadura. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0, con lo cual queda comprobado el equilibrio de la armadura, y la sumatoria en Y va a dar igual a 0, por lo cual también se comprueba el equilibrio de esta partícula.